información de la mañana. Ha sido un importante operativo policial. Se ha estado llevando a cabo más o menos desde las 7 de la mañana de este miércoles en distintas comunas, en Maipú, en Estación Central y también en San Miguel. Todo esto en la región metropolitana en el marco de al menos 10 investigaciones ligadas a una facción del Tren de Aragua conocida como los Piratas de Aragua. Dicha agrupación es indicada como responsable de delitos vinculados al crimen organizado durante los años 2023 y 2024 y que guardan relación con casos de extorsión, caza de tortura y secuestros, además de los homicidios del mayor de Carabineros Emanuel Sánchez y el ex militar venezolano Ronald Ojeda. De hecho, uno de los sectores allanados por la policía durante esta mañana es la toma de Santa Marta en la comuna de Maipú, lugar en donde fue encontrado el cuerpo de Ojeda en marzo del año pasado dentro de una maleta y enterrado bajo cemento. Todo esto a 10 días de haber sido secuestrado desde su propio departamento en la comuna de Independencia, en donde permanecía con asilo político en nuestro país. Personal de la Policía de Investigaciones se trasladó hasta la avenida Camino a Maipú, a la altura de más o menos Pajaritos, para poder realizar una serie de entradas y registros a viviendas de material ligero ubicado en este campamento, que es bastante grande. De hecho, nuestros compañeros lo describían como un laberinto. Y en el lugar se encuentran también funcionarios de Carabineros y del equipo del crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, es decir, el equipo ECO. De momento se han allanado más de 17, al menos 21 viviendas en estas comunas intervenidas y también se han detenido al menos a 16 personas. De hecho, ha sido una mañana sumamente intensa respecto a la logística y el tráfico también, y es por eso que Transporte Informa comunicó la reducción de pistas en el enlace de Santa Marta que conecta Camino Melipilla con Santiago a raíz de este procedimiento policial que ya lleva al menos 2 horas en curso. Y tampoco mencionaban las autoridades que se descartaban posibles cortes de tránsito, por lo que se hizo un llamado a la precaución. Un operativo que fue sumamente amplio, comenzó cerca de las 7 de la mañana, yo les mencionaba, con al menos 2 helicópteros desplegados, también con distintos funcionarios, tanto de la Policía de Investigaciones que iban fuertemente armados, también con el equipo del crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, los equipos ECO. Julio Ahumada nos contaba en la mañana que se estimaba que eran por lo menos cerca de 100 funcionarios de las distintas instituciones las que habían llegado hasta este punto focalizado de la toma de Santa Marta en la comuna de Maipú, donde se realizaron las primeras detenciones. Nosotros en cámara, cuando estábamos en el noticiero Amanece, pudimos detectar al menos 5 de las detenciones que se iban realizando en vivo y en directo. Ahora también se han estado realizando otras detenciones, tanto en Estación Central como también en la comuna de Maipú. Son varias comunas en las que se están llevando a cabo distintos operativos policiales. Un tema no menor es que también a la toma de Santa Marta llegaron precisamente el fiscal nacional Ángel Valencia, también el fiscal Barros, que es quien lleva a cabo la investigación por la muerte, por el secuestro y muerte del exteniente venezolano Ronald Ojeda. También llegó el general director de Carabineros Marcelo Araya y también otras autoridades policiales. Ahí entregaron un punto de prensa entregando el primer, podríamos decir, balance de este tremendo y gigantesco operativo simultáneo que se llevó a cabo en la región metropolitana durante esta mañana. Pasemos a revisar qué es lo que dijo el fiscal nacional Valencia. La PDI, Carabineros, Gendarmería, el Ministerio Público, estamos dándole un golpe importante a una agrupación criminal que cometió decenas de crímenes en nuestro país. Es una agrupación que estuvo involucrada en el homicidio del teniente Sánchez, es una agrupación que estuvo involucrada en el homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda, que ha cometido secuestros extorsivos, extorsiones, secuestros con homicidios de distinta naturaleza. Es una agrupación integrada particularmente por ciudadanos extranjeros. Es un golpe duro a la estructura del Tren de Aragua en Chile. No estamos investigando delitos aislados, estamos investigando y desbaratando una asociación criminal
Una asociación criminal que había cometido decenas de delitos en Chile y que, insisto, tenía también una ramificación internacional. Último minuto. Ahí el fiscal nacional fue bastante tajante. Estamos viendo imágenes completamente en vivo de estos operativos que se están llevando a cabo entonces en estas tres comunas, principalmente en la toma Santa Marta de la comuna de Maipú. El fiscal decía que esto obviamente era un golpe importante a esta agrupación criminal que había cometido una serie de delitos involucrados también el homicidio del teniente Emanuel Sánchez de Carabineros, también el teniente disidente venezolano Ronald Ojeda, y que es una agrupación porque tiene también la gran mayoría de sus miembros son extranjeros. Pero acá un punto importante que quiero destacar, que lo que dijo el fiscal nacional durante esta mañana, es que él además agregó que es un trabajo conjunto, si bien sabemos de la Fiscalía, Carabineros, la Policía de Investigaciones, pero también de gendarmerías porque estaban trabajando al interior, de manera paralela al interior de las cárceles y también cooperación internacional de las policías. Y eso me quiero también destacar el tema de que estaba Gendarmería trabajando de manera simultánea al interior de las cárceles, realizando también allanamientos en las distintas celdas, considerando que muchos de los miembros del Tren de Aragua están precisamente detenidos en la cárcel, están siendo condenados. De hecho, más información nos tiene nuestro compañero Fernando Fabres. Fernando, adelante, buenos días. Último minuto. Buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Claro, gusto de saludarte. Hemos estado a partir desde las 7 de la mañana haciendo los trabajos mancomunados con nuestro colega Julio Ahumada en el despliegue total de este operativo en la toma Santa Marta, en la comuna de Maipú, donde se ha realizado la detención de a lo menos 13 sujetos, y decimos a lo menos 13 porque la gestión logística que señala en primera instancia y de manera preliminar los trabajos de la PDI enfatizan de que serían 13, sin embargo no se descartan de que sean más personas, considerando, insisto, el trabajo logístico y multisistémico que realiza la Policía de Investigaciones en el trabajo territorial y aéreo, considerando también las imágenes que podemos ver. El despliegue que ha realizado personal policial en este sector es bastante amplio y ha transcurrido en bastantes horas también, Florencia. En torno a esta situación logramos conversar en exclusiva con el fiscal Valencia, quien enfatizaba en este golpe a estas bandas criminales, a los piratas de Aragua, quienes serían esta banda que operaría en las cercanías de este lugar, y respecto de lo mismo es que se logra la detención de estos sujetos de interés o que tendrían vinculación directa con este operativo. Hablamos de 10 personas detenidas en este lugar, 4 dentro de la cárcel habrían sido aprehendidos por personal policial, 1 con vinculación directa al Tren de Aragua, o a los piratas de Aragua más bien, y otro habría sido detenido en Estados Unidos. De hecho, insisto, el trabajo logístico mancomunado que hacen las policías hasta ahora se mantiene en este lugar más a nivel de resguardo, ya que las autoridades policiales como tal, el general director de Carabineros, que se apersonó en el lugar, el fiscal nacional Ángel Valencia, el general inspector, el general director de la Policía de Investigaciones, el general de Gendarmería también estuvo en este lugar. De hecho, entregar ese detalle también, que trabajaron personal policial de Carabineros, de la Policía Uniformada, personal de la Policía de Investigaciones en su trabajo territorial y de búsqueda y logística y detención. Hablamos de personal de Gendarmería, y en el apoyo aéreo también trabajó el equipo territorial de Carabineros y de la PDI, buscando también sectorizar y realizar una forma o una suerte de candado en las cercanías de este lugar para evitar cualquier tipo de fuga en el operativo inicial como tal, logrando la aprehensión de varios sujetos. Pudimos ver imágenes en vivo de cuando se trasladaban logísticamente estas personas a los respectivos furgones de la Policía de Investigaciones. Florencia, este operativo que ha tenido cabida acá en la toma Santa Marta. De hecho, otro punto de la logística como tal, que fue después de las detenciones, cuando se realizan en la toma como tal, el fiscal Valencia cruza este lugar y va al punto exacto, a lo que fue conocido meses atrás como el sitio del suceso, donde es hallado el cuerpo del teniente Ojeda. Recordemos que el teniente como tal es secuestrado en las cercanías del 20-21 de febrero del año pasado,
encontrándolo casi 2 o 3 semanas después en las cercanías de este lugar. El fiscal visitó el sitio del suceso en conjunto con la Policía de Investigaciones, con personal de Carabineros que se encontraba en este lugar, revisó como tal el sitio del suceso y enfatizó de que es un golpe importante a estas bandas que operan en las cercanías de este sector, desbaratando también lo que hemos conocido como casas de tortura, hechos no alejados de lo que estudia también el equipo contra el crimen organizado y homicidios, la Fiscalía ECO, que trabaja de manera mancomunada manteniendo una carpeta investigativa de estos casos, que también apoya logísticamente a la PDI y Carabineros, que actúa in situ pasada las 6 de la mañana en este lugar. Te invito, Florencia, a escuchar parte de las declaraciones de la Policía de Investigaciones en torno a este operativo que se realiza acá en la comuna de Maipú. Está atacando la estructura del Tren de Aragua en sus distintas etapas de ejecución en los delitos que han desarrollado. Desde la planificación hasta el último detalle de la ejecución u ocultamiento de evidencia o prueba. Hay varios detenidos por este tema. Hay varios detenidos. Esto es una estructura, alrededor de ya 23 detenidos en relación de esta estructura criminal. Estamos evidenciando con la dirección de la Fiscalía, el trabajo de Carabineros, de la PDI, de Gendarmería, que cuando tomamos un proceso investigativo no lo dejamos ahí el primer resultado. Seguimos trabajando en ello, seguimos profundizando en indagatoria, y esto es lo que ya ha permitido realizar este procedimiento en conjunto, donde estamos aunando capacidades. Este trabajo colaborativo, interagencial, es esencial. Esta es una nueva evidencia de ello y esto va a continuar. Es la forma en que vamos a operar. De combatir este crimen organizado. También aquí está en directa relación con lo que fue el asesinato del teniente Emanuel Sánchez de Carabineros y también todo lo que se ha dicho respecto del teniente Ojeda. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir interviniendo todos los sectores que sean necesarios y todo crimen organizado. Si alguien pretende instalarse en nuestro país, si alguien pretende delinquir de esta manera y habiendo una víctima, se van a encontrar con instituciones fuertes, como lo es Carabineros de Chile, como lo es la Policía de Investigaciones, y siempre coordinado con este trabajo que hemos fortalecido con el Ministerio Público. Aquí en Chile la ley se cumple, y si no se cumple, la hacemos cumplir como se está desarrollando en este momento. Este es un tremendo trabajo, coordinado entre detectives y carabineros. Último Ha sido una minuto. mañana sumamente noticiosa, considerando también las declaraciones, y que en este punto de prensa también habló el fiscal Barros, que es precisamente quien lleva a cabo la investigación del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda en nuestro país. Ahora, es bien importante esto porque hace solamente unas horas, es decir, el día de ayer también, se volvió a levantar el tema también de las declaraciones del fiscal Barros, que él acusó directamente, decía que él se basaba en evidencia, no era una opinión, pero según la investigación, que ellos podían ya estar mencionando o siguiendo una línea investigativa de que habrían sido los responsables del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, miembros del Tren de Aragua que, ojo, habrían sido contratados por el propio régimen de Nicolás Maduro. Una tesis que en las últimas horas cobró mucha fuerza, considerando que fue la propia ministra del Interior, Carolina Toá, quien respaldó la tesis del fiscal Barros porque dijo que el asesinato de Ojeda apuntaba a tener motivaciones políticas. ¿Por qué? Considerando que cuando se secuestró a Ronald Ojeda no hubo recompensa, y es por eso que finalmente se respaldaba la tesis de que podía tener motivaciones o fines políticos. Hay que recordar que Ronald Ojeda era un disidente del régimen de Nicolás Maduro, era un teniente venezolano que escapó de Venezuela y que finalmente pidió asilo político en nuestro país. Estaba actualmente con asilo político en nuestro país cuando fue secuestrado y asesinado. Y en ese sentido también se le consultó durante esta mañana al fiscal nacional Ángel Valencia respecto a las declaraciones o a esta línea investigativa que estaba siguiendo el fiscal Barros, y él aseguró que lo de Barros, dijo, es una tesis de investigación que tiene sustento en la evidencia y que esperaba que pudiera seguir adelante con esta investigación. Él dijo, no es una opinión, no es una tincada, es una tesis que se basa en la evidencia de la investigación. ¿No, Fernando? Claro, y de hecho toma harto revuelo público estas declaraciones que fueron reforzadas por la ministra del Interior, quien señalaba lo que tú enfatizabas, y en torno a esto mismo es que se genera este operativo acá en la comuna de Maipú, donde se logra la detención de estos sujetos. Sin embargo, son bastante tajantes, tanto el fiscal como la ministra, señalando también
esta situación de que habría sido un crimen político, y lo tacharon de esa forma como un crimen político debido a la logística de la investigación que se desarrolla en su mayoría acá en Chile. O sea, el trabajo de la policía de investigaciones en los hechos multiterritoriales, considerando también las diligencias mancomunadas con el equipo de el equipo contra el crimen organizado y homicidios, el equipo con la fiscalía, con los fiscales a cargo de las indagatorias en específico. De esta gestión logística apuntaba a eso también, a poder esclarecer los puntos, algún tipo de información que apuntara a eso. Y respecto de lo mismo es que el fiscal de la instancia, como también la ministra, reforzaban estos detalles, estos puntos que entregaban y que hacían luz o los entregaban también a la opinión pública, y en torno a esta situación es que se generan estas declaraciones respecto de las bandas o crimen organizado. Lo escuchábamos también en voz de el fiscal Valencia, quien señalaba de que la ley se debe cumplir, y si no se cumple, las policías lo harán cumplir en torno a las diligencias logísticas y policiales que tengan que realizar para poder hacer este tipo de gestiones. Y respecto de lo mismo, te invito a escuchar, Florencia, también parte de las declaraciones que realizan acá en este lugar en torno a este operativo que tacharon de exitoso. Lo que ha ocurrido hoy día es justamente eso. Lo que hemos hecho es desarticular una organización que son los Piratas de Aragua, que creemos que con este procedimiento, como señaló el fiscal nacional, va a quedar prácticamente desmantelada esta organización en lo que dice relación con los secuestros, y con los secuestros con homicidio en primer lugar, y también porque esta misma organización fue la que participa finalmente en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, pero también esta es la organización que opera en el homicidio del teniente Sánchez. Esto es finalmente la etapa cúlmine, donde muchos de los imputados ya los habíamos pasado también detenidos por hechos puntuales, pero el día de hoy los estamos investigando y los vamos a formalizar por la asociación criminal que tenían conformada en nuestro país. Último minuto. Claro, hablamos del crimen en contra del mayor Emanuel Sánchez y del teniente disidente, tú lo señalabas muy bien, Florencia, Ronald Ojeda, que estaba con asilo político en Chile, y es bajo esta premisa que no solo se investigan esas aristas que fueron conocidas y indagadas por las policías, sino que también por los brazos operativos de estas bandas criminales que operaban en el país. Y es por eso mismo que el fiscal Valencia es bastante tajante, enfatizando de que se da un golpe a estas bandas criminales que funcionaban en este lugar, y también a cómo se logra la detención de los cabecillas de estas bandas criminales. De hecho, te invito a escuchar parte de las declaraciones del fiscal Valencia en torno a esta situación, a las declaraciones como tal, y aparte de la función logística que se realiza para lograr la captura de estos sujetos acá en la comuna de Maipú. Nosotros lo que tenemos es individualizado a 16 partícipes en este homicidio. También, no sé si el fiscal nacional ya lo señaló, pero también está detenido el líder de la organización, en este caso el turco, en Estados Unidos. Y se están también haciendo operaciones en otros países. Va a depender de cómo nos vaya con la cooperación internacional para detener a la totalidad de los integrantes. Nosotros lo que hemos atacado es la estructura completa. Tenemos al líder detenido, tenemos a los grupos intermedios, pero también tenemos a aquellos que participan justamente acá al frente en el enterrar, digamos, el cuerpo del teniente Ronald Ojeda. Último minuto. Es parte de la gestión logística, Florencia, que se desarrolla acá en la comuna de Maipú, equipos multidisciplinarios y multiterritoriales de la Policía de Investigaciones, en su mayoría, que realiza este amplio operativo, logrando la detención en primera instancia de lo que serían 13 sujetos, 10 en este lugar, todos en el marco operativo de este allanamiento que se realiza en la toma de Santa Marta, en la comuna de Maipú. Ahora, bueno, en la imagen que puedes apreciar en vivo, el trabajo es de resguardo y de gestión logística territorial, más que de acción como tal por parte de la PDI, que realiza este operativo cercano a las 6 y media de la mañana, y que ya hasta ahora se encuentran resguardando lo que sería el sitio del suceso. Hablamos de sitio del suceso como el allanamiento como tal, y parte de las funciones logísticas para poder acompañar a los policías, a los detectives que se encuentran en terreno a esta hora acá en la comuna de Maipú, tras este amplio operativo donde se apersonó en este lugar el general director de Carabineros, el fiscal nacional Valencia, el fiscal Barros a cargo de estas indagatorias, entre otras autoridades de Gendarmería
también que participaron de este monitoreo acá en la comuna de Maipú, Florencia. Perfecto, Fernando. Un operativo que por lo pronto no tiene hora de término, es decir, se puede prolongar durante al menos toda la mañana. Muchas gracias, Fernando. Nos quedamos atentos ante cualquier novedad. Okay. Chao, chao. Último Bueno, minuto. pero para seguir conversando sobre este tema ya estamos con el docente de adipa.cl y experto en seguridad, Mauricio Valdivia. Mauricio, muy buenos días y muchas gracias por este contacto. Florencia, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, Mauricio, ha sido una mañana de aquellas muy intensa, con un gran contingente policial desplegado en distintas comunas de nuestra capital, 3 comunas, 21 viviendas allanadas, al menos 16 personas detenidas, muchos vinculados con el Tren de Aragua y con esta célula del Tren de Aragua que se llaman los Piratas de Aragua. Todo esto en el marco de que estaría todo ligado en el caso del secuestro y posterior asesinato del ex teniente venezolano Ronald Ojeda. ¿Cómo lo ves tú? El propio fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que este es un golpe duro en la estructura del Tren de Aragua en Chile, ¿no? Sí, la verdad que se puede resumir como lo dijo él, es un éxito desde el punto de vista de la persecución penal, especialmente porque da cuenta o daría cuenta no solamente de la actuación en Chile, sino que esto se estaría desarrollando en varios otros países. Y ahí tenemos uno de los núcleos centrales de lo que es el crimen organizado, que es transnacional. Por lo tanto, si hoy día logramos articular la persecución penal tanto en Chile y la colaboración de las policías y fiscalías de otros países, la verdad que es una muy buena señal, no solamente para desarticular este grupo, sino que una muy buena señal a nivel de territorio. Es decir, Chile está logrando aunar el trabajo no solamente en el interior de su país, sino que está logrando concretar acciones en otros países. Sí, sin duda. Ese punto también lo mencionó bastante el fiscal porque decía que son miembros de la agrupación que ya son detenidos. Había uno detenido en Colombia, otro en Costa Rica, otros en otros países, pero que la verdad esto es una operación que está enfocado en la agrupación criminal que tienen sus miembros, tanto dentro de nuestro país como en el extranjero. Es decir, ese es un fenómeno o una dinámica o una estructura delictual que nosotros no estábamos acostumbrados. Es decir, que una banda criminal que está operando en Chile tenga conexiones con el extranjero, ¿no? Sí, bueno, no creas que no es extraño, es decir, nunca lo teníamos con la forma que hoy día se está presentando, pero de los años 80 tenemos antecedentes de que bandas peruanas y bolivianas usaban a Chile para traficar cocaína principalmente. Pero hoy día la diferencia se produce que hay un posicionamiento territorial, es decir, Chile dejó de ser un lugar de paso y ya las bandas están posicionándose en el país. Y desde esa perspectiva vemos cómo esto repercute en el incremento del sicariato, es decir, vemos más homicidios, la lucha por el territorio y la presencia de armas con mayor frecuencia en las calles de Chile. Sí, sin duda. Ahora, algo que también mencionaron que creo que es importante dentro de este operativo que mencionaron las autoridades es el trabajo conjunto de las propias autoridades, de las instituciones policiales de nuestro país. Es decir, estamos hablando de que hoy día de la mañana estaban en este operativo de manera simultánea Carabineros, la Policía de Investigaciones, el equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, es decir, el equipo ECO, que es un equipo especializado, pero además dentro de las cárceles. Y ese punto me quiero detener contigo también, Mauricio, porque Gendarmería al mismo tiempo, de manera simultánea, estaba realizando distintos operativos al interior de los recintos penitenciarios, estaba realizando allanamientos porque, lo dijo el propio fiscal, al interior de la cárcel están muchos miembros y cabecillas líderes del propio Tren de Aragua. Sí, lo vemos a nivel de la realidad internacional. En Brasil, en Ecuador, gran parte de las organizaciones criminales, el mismo Tren de Aragua se articula también desde un centro penitenciario. Es decir, hoy día no podemos dejar de lado que el control de las cárceles en cierta medida representa el control que se tiene de las calles. Y ahí hay una muy buena señal que se está dando también, además de esta articulación de lograr articular una persecución penal no solamente en el país, sino que involucrar a otros organismos policiales y fiscalías extranjeras, sino que estamos combatiéndolo desde lo que es la estructura del Estado. Es decir, no es la PDI, no es Carabinero, no es el Ministerio Público, no es Gendarmería, sino que son las instituciones responsables de la persecución penal y están logrando un resultado positivo, incluso más allá de las fronteras de Chile.
Ahora, bueno, este tema, más allá de que hoy día se reflotó claramente por este mega operativo que se llevó a cabo en la capital, pero también había estado resonando en las últimas 48 horas al menos, luego de las declaraciones del fiscal Barros, que es el fiscal que está liderando la investigación por el secuestro y posterior asesinato del exteniente Ronald Ojeda. Esas declaraciones han sido sumamente polémicas, han llamado mucho al debate, considerando que el fiscal asegura que Ronald Ojeda fue asesinado por miembros del Tren de Aragua que fueron contratados por el propio régimen de Nicolás Maduro, el régimen venezolano. Algo que ha cobrado aún más fuerza tras este respaldo por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, que básicamente respaldó la tesis del fiscal Barros porque dice que claramente esto tiene toda la evidencia dentro de la investigación de que tendría motivaciones políticas. Y uno de esos puntos que han también destacado bastante es el hecho de que cuando fue secuestrado no hubo un llamado, una petición de recompensa. Y eso refuerza o respalda aún más la teoría de que puede ser con un fin político, ¿no? Lógicamente, desde la perspectiva de la persecución penal, es decir, lo que hace el Ministerio Público con la policía, no son opiniones políticas. Es decir, están basadas necesariamente en evidencia. Y esa evidencia hoy día tiene que estar entregando elementos claros. Imagínate, es responsabilizar ya no solamente a una persona, sino que se está responsabilizando a un Estado. Por lo tanto, la evidencia debe ser contundente, no solamente centrándonos en el hecho de que no se haya pedido rescate. La verdad que hay muchos casos en los cuales el objetivo del secuestro es bastante diverso, no solamente el secuestro de origen extorsivo orientado a obtener una finalidad económica, sino que las finalidades políticas hoy día las conocemos prácticamente, es parte de la historia. Bueno, el propio general director de Carabineros, Marcelo Araya, decía una frase que ha sido bien replicada por todos los portales, decía que en Chile las leyes se cumplen y si no se cumplen, se hacen cumplir. Es decir, con esto también se está demostrando o se está viendo bastante más fortalecido el Ministerio Público, considerando que el año pasado tuvimos varias tragedias que involucran también a carabineros fallecidos, por ejemplo, el teniente Manuel Sánchez, en fin. De esta manera, las instituciones del gobierno, o sea, tanto Carabineros, Gendarmería, la Policía de Investigaciones y la propia Fiscalía se están viendo fortalecidos, ¿no? Con este tipo y muy mediáticos también operativos, ¿no? Sí, mira, yo creo que esa es una de las señales, como decía al principio, más importantes de todo el proceso. Sí importa detener a los autores materiales, pero aquí se ha logrado aunar el esfuerzo colaborativo tanto de todas las instituciones responsables de persecución penal, como de las instituciones que en otros países están colaborando. Por lo tanto, yo creo que esa es la señal muy importante, que no solamente busca, porque cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de elementos que son potentes desde el punto de vista simbólico. Es decir, el simbolismo lo vemos reflejado justamente cómo se apoderan de las calles, el uso de las armas, el uso de los fuegos artificiales. Es decir, el crimen organizado funciona a través de generar miedo. Y aquí se está generando una imagen contraria. Se está mostrando que en Chile las instituciones pueden trabajar juntas, pueden lograr objetivos juntos y no solamente articularlo en el interior del país, sino que también incluso más allá de la frontera nacional. Ahora, bueno, gran parte de los detenidos son al menos 16 personas que han sido detenidas durante esta mañana y varios de ellos, ojo, porque pertenecen a la célula del Tren de Aragua que se llaman los Piratas de Aragua. ¿Qué se sabe de esta célula? En general, hoy día, cuando hablamos de crimen organizado, con la lógica que hoy día se está articulando, hablamos de grupos con células que van a asumir ciertas posiciones en el territorio y dentro van a mantener un vínculo con el origen. Principalmente esto que les da el posicionamiento simbólico de llamarse Tren de Aragua, con lo cual ya tienen un posicionamiento de poder, claro, que, como te decía, uno de los elementos centrales del crimen organizado es lo simbólico, generar miedo, partir justamente del poder de las armas de lo que otros han hecho. Desde esta lógica, entonces, se articulan en los países donde se van distribuyendo. Hoy día tenemos presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos, tenemos presencia del Tren de Aragua en Europa. Por lo tanto, hoy esto es un gran logro, por eso yo recalco el hecho de que se haya logrado. Lógicamente, no podemos pensar en que el Tren de Aragua va a desaparecer de nuestro país. Siempre va a haber una orientación hacia buscar ciertos elementos que tiene Chile. Chile tiene una economía medianamente mejor que los países de Latinoamérica. Y por otra parte, quizás tenemos dos elementos estructurales que también hay que fortalecer. Porque, ¿por qué
el crimen organizado pone los ojos en Chile? Porque hay un alto nivel de consumo de droga y porque cada día la deserción escolar está generando una mayor cantidad de participantes en el crimen organizado. Lo vemos, lo veíamos hace unos par de días, cómo el crimen organizado está utilizando menores de edad para justamente lograr los fines, específicamente aquello que tiene que ver con el ejercicio de la violencia. Sí, sin duda. Ahora, nosotros vimos hoy día un trabajo, lo reiteraron bastante las autoridades, un trabajo mancomunado, un trabajo en conjunto, no solamente con las instituciones dentro de nuestro país, sino que también en conjunto con otros gobiernos, con las policías de otras partes también de Latinoamérica. Siempre ha sido el trabajo también de traspaso de información delicada que puede ayudar también a combatir el crimen organizado. En ese sentido, ¿cuál es el principal desafío que tenemos para que nuestro país pueda investigar y perseguir y condenar también a todas las personas que están involucradas en las agrupaciones o asociaciones criminales? Yo creo que lo que han dicho justamente el fiscal, el general director de Carabineros, el director de la Policía de Investigaciones, y que tú también señalaste, el hecho del trabajo conjunto. Hoy día, si hay una herramienta que nos permitiría hacer frente al crimen organizado, es la solidez de las instituciones del Estado de Chile. Es decir, que las instituciones del Estado trabajen colaborativamente y logren resultados de manera integrada. Por lo tanto, eso es una muy buena señal para hacer frente a este tipo de organizaciones criminales. Insisto, no va a ser el final y hay que también poner atención a otros elementos estructurales. Yo decía, el gran nivel de consumo de sustancias que se está produciendo en nuestro país, lo único que logra es enriquecer al crimen organizado y hacer más atractivo a nuestro país para que otras bandas pongan sus ojos en Chile. No, un gran trabajo, sin duda. Ahora también, ¿cuál es el rol? Yo sé que ya lo comentamos y lo esbozamos al inicio, el tema de las cárceles. Algo pasa que es un fenómeno que podríamos decir que va en aumento, corrígeme tú, Mauricio, también, pero que nosotros también vimos en las cárceles, por ejemplo, en los recintos penitenciarios de Ecuador, donde el principal desafío era ni siquiera el narcotráfico o el crimen organizado en las calles, sino que al interior de las cárceles. Desde las cárceles finalmente se terminaban concentrando todos los principales miembros, cabecillas de las asociaciones ilícitas, y en ese sentido se terminaba transformando casi que en un centro de operaciones del crimen organizado. Y ellos daban las instrucciones y las órdenes para operar afuera. ¿En Chile estamos más o menos en esa dinámica o todavía no? Bien, yo diría que el esfuerzo está, pero en la mañana escuchaba justamente una crítica en torno al hecho de que Gendarmería no se incorpora en el Ministerio de Seguridad. Yo creo que ahí hay una falencia muy relevante, porque hoy día esto está siendo patente en el hecho del trabajo colaborativo. Alguien puede decir sí, pero sigue siendo una institución del Estado y esa institución del Estado va a caer entonces, va a tener que cumplir lo que se establezca, como sucede hoy día, que hoy día depende del Ministerio de Justicia y está trabajando colaborativamente a partir de las instrucciones del Ministerio Público. Pero si queremos fortalecer, si queremos mejorar, si queremos que las acciones sean mucho más coordinadas, mucho más rápidas, mucho más ágiles y tengamos un mejor efecto, integremos justamente lo que se está haciendo en la creación del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un pequeño reto que debe quedar pendiente y no debemos olvidarlo. Pero por otra parte, hoy día todavía nuestras cárceles mantienen la institucionalidad, es decir, es Gendarmería el que mantiene el poder al interior de las cárceles, lo cual es justamente una señal importante. En Brasil, en Ecuador, el mismo Venezuela, la capacidad que tenían las instituciones penitenciarias no les permitió ejercer un control real. Piensa tú que la cárcel no solamente para tener un grupo de personas separados del resto de la sociedad. La cárcel es inhabilitarlos para que cometan delitos. Por lo tanto, no solamente evitar que se fuguen, sino que inhabilitarlos para que se mantengan cometiendo delitos. Por lo tanto, ahí tenemos que poner la atención y ahí hay un gran esfuerzo que hacer como estructura país. No, sin duda. Solo una cosita que no me quedó claro. ¿Usted considera que Gendarmería entonces debería estar integrado en el Ministerio de Seguridad? Pero por supuesto, Ya. por supuesto. Es decir, si uno de los objetivos centrales de crear el Ministerio de Seguridad era integrar todo el esfuerzo del Estado, de tal forma, claro, alguien dice las coordinaciones funcionan, pero cuando son de dos instituciones, la verdad que las cadenas burocráticas muchas veces hacen que las cosas se demoren o no lleguen a buen término como a uno le gustaría.
porque hay que seguir muchas cadenas, muchos pasos burocráticos. En cambio, cuando hay una autoridad única, la integración es mucho más fácil, el uso de la información es mucho más ágil y perdemos menos elementos que el tiempo hoy día nos está demostrando que aun cuando hoy día estamos viendo que hay un trabajo coordinado, yo diría que si se integran todas las instituciones del Estado a este organismo, el Ministerio de Seguridad, sería un efecto mucho más potente frente al crimen organizado. Claro. Ahora, otro punto también clave que me gustaría conversarlo contigo, Mauricio, es el de perseguir la ruta del dinero, ¿no? Porque acá es como uno más uno, finalmente. Si no hay plata, no hay armas y se acaba el negocio. Es decir, ¿cuáles son las principales dificultades para poder finalmente terminar persiguiendo la ruta del dinero de estos criminales? Mira, tú has dado ahí quizás el aspecto más relevante. Hay un elemento simbólico, hay un elemento de demostración de poder, pero el tema del dinero es lo que marca la diferencia. Yo diría incluso, pese que en los conceptos no está directamente integrado, de hecho en nuestra ley no aparece concepto de crimen organizado, sino que banda criminal o banda delictual, pero aquí, en la medida que, esto es igual que cualquier comercio, en la medida que una empresa logra capitalizar, es decir, tener dinero contante y sonante, ya no beneficiarse directamente, sino que tener dinero que capitaliza puede hacer crecer la empresa. ¿Y cómo crece la empresa? De dos formas. La empresa criminal, de dos formas. Asesinando el sicariato, eliminando a todo aquel que se pone y que me genera algún tipo de conflicto. Y lo segundo creo que es tan terrible como lo primero, comprando conciencias. Y aparece todo el fenómeno de la corrupción. El fenómeno de la corrupción en nuestro país ha existido siempre, pero a escala de ejecución, es decir, de aquel que está en la calle controlando, el problema se produce cuando el crimen organizado comienza a comprar conciencias ya de los directivos, a nivel de estructura del Estado, a nivel de ministerio, a nivel de Congreso, a nivel de estructura policial. Por lo tanto, mira, tenemos un caso hace un par de años atrás, un caso de 3 jueces que fueron removidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Uno de ellos se suicidó porque estaban vinculados justamente con una investigación de narcotráfico. Ese es un problema. Y ese problema se produce por la existencia de dinero. Si el crimen organizado no tuviese dinero, la corrupción no podría penetrar la estructura del Estado. Y ahí también tenemos entonces un objetivo central. Tú me preguntabas qué estamos haciendo. La ley del 2023, que se ejecuta para perseguir el crimen organizado, incorpora la persecución de los bienes con una finalidad de extinción de dominio. Claro. Es decir, no solamente el crimen organizado tiene que justificar los bienes asociados al delito en sí mismo, sino que tiene que justificar todo aquello que está en su patrimonio. Y eso permite entonces que tenga que justificar a esa persona el origen lícito de todos esos bienes, lo cual también es una herramienta muy potente. La ley fue aprobada en 2023. Entiendo que incluso el caso de Rancagua, del robo a Brin, se está persiguiendo en el contexto de esa modificación legal y que da herramientas en la persecución penal, da herramientas a agente encubierto, a agente revelador, lo que es la delación compensada, es decir, que alguien colabore con la investigación y obtenga ciertos beneficios de menores penas, y también incorpora la persecución económica de todos los bienes asociados justamente al poder del crimen organizado. Sí, sin duda. Ahora ya como a nivel quizás más macro también, Mauricio, ¿cómo se combate finalmente este crimen organizado que, a ver, no es que haya cambiado de perfil, pero la verdad es que ha mutado y ha mutado a una violencia o a una brutalidad mucho mayor, a una brutalidad a la que no estábamos acostumbrados? Es decir, claro, en Chile hace unos años, hace unas décadas, claro, se habló también de secuestros, de extorsión, pero la verdad es que hace por lo menos 15 no se tocaban estos temas, no se hablaba o no ocurría simplemente. Existían los portonazos, existían las armas, claramente, pero el nivel de extorsión, secuestro, ese tipo de crimen organizado ha mutado para la realidad y para el día a día del chileno. Es decir, ¿cómo se logra combatir eso? Mira, con más control, por una parte, con más control, hoy día estamos viendo un hecho exitoso de integración colaborativa por parte de todos los organismos responsables de persecución penal. Así, de esta manera, con mayor control, con mayor fiscalización, con mayor persecución penal. Pero aquí yo vuelvo nuevamente a lo que yo planteaba originalmente. Tenemos 2 grandes problemas que, si no se abordan, esos 2 grandes problemas hacen que Chile siga siendo muy atractivo para el crimen organizado.
Y si no es el Tren de Aragua, va a haber otra banda de tipo internacional que va a poner los ojos en Chile. ¿Por qué? Porque mientras exista una gran demanda del consumo de sustancias, mientras hoy día tenemos que olvidarnos de que el crimen organizado es solamente narcotráfico. Hoy día el 50% de los cigarrillos que se consumen en Chile son de origen ilícito, son de tráfico, origen irregular. Por lo tanto, el tráfico de cobre, la venta de partes y piezas de vehículos, todo eso enriquece el crimen organizado. Pero ¿dónde está el elemento que hay que poner un ojo también? Que es, en la medida que existan compradores, siempre va a haber alguien dispuesto a venir a vender. Por lo tanto, y en la medida que Chile aparece como un lugar atractivo, no es de extrañar, mira lo que voy a decir, no es de extrañar que se incremente la disputa territorial, el sicariato, la muerte de personas y la muerte a través de actos simbólicos. Sí, ¿por qué crees tú que cuando se asesina a alguien se le disparan 50 veces? Porque no se está eliminando solamente a esa persona. El crimen organizado no solamente elimina al indeseable, sino que manda una señal. Y mira, manda la señal no solamente a los organismos del Estado, a la banda rival, sino que también una señal a los pueblos integrantes. Una vez que se ingresa al crimen organizado, hay una especie de funcionamiento sectario. Una vez que se ingresa, es muy difícil salir. Claro, Mauricio. Y a ver, en todo este contexto de alza de la violencia, en estos operativos, se está persiguiendo a miembros de una peligrosa banda de asociación criminal. Y en ese contexto que yo te estoy describiendo, ¿qué te parece esta medida de que el gobierno haya anunciado este recorte de cerca de 2.400 millones a Carabineros y otros 500 millones a la PDI? Todo esto dentro de los recortes que fueron anunciados y debatidos dentro de la ley de presupuesto. Estamos hablando que además también el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía también va a sufrir recortes en su presupuesto y además también el Poder Judicial. La verdad que yo creo que es fácil responder a la pregunta. Incomprensible. Incomprensible, sí. Hoy día la principal preocupación que tenemos todos los chilenos y los extranjeros que están trabajando acá en nuestro país, porque aquí el tema delictual no es un tema de los extranjeros y los chilenos. Hoy día hay muchos extranjeros que vienen justamente a desarrollarse y a mejorar su estilo de vida en nuestro país y a proporcionar un esfuerzo colaborativo, por lo tanto, a hacer más grande a nuestro país. Pero resulta que esto es incomprensible, que se reduzca la cantidad de recursos a aquellos organismos que son los responsables de la persecución penal. Vuelvo a insistir, aquí hay que perseguir, hay que detener, hay que condenar y hay que tener cárceles en condiciones de seguridad que garanticen que no sigan cometiendo delitos. Eso desde la perspectiva de la persecución penal. Pero también tenemos una demanda importante, insisto, en controlar la alta deserción escolar. Tenemos hoy día una fuga de niños que abandonan el colegio entre sexto y primero medio. La pregunta es, ¿qué hace un niño que deja el colegio? Tiene una alta probabilidad de ingresar como soldado a ejercer labores en el crimen organizado. Y por otra parte, vuelvo a insistir, y voy a ser repetitivo con esto, desde el punto de vista del gran enriquecimiento que se genera a partir del alto nivel de consumo de sustancias que hay en nuestro país. Perfecto. Mauricio Valdivia, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Florencia, por la invitación. Bien, información del momento. A esta hora habla la ministra del Interior, Carolina Toá, por este mega operativo. Escuchemos. Y es una prueba de que el Estado es capaz de enfrentar bandas de este tipo, que no solo puede hacerlo, sino que cada vez lo hace mejor y que no importa cuáles sean las estrategias de los grupos criminales que llegan a Chile, no importa cuáles sean sus redes internacionales, sus apoyos dentro y fuera del país, sus mandantes, quienes les encargan la comisión de este tipo de delitos, el Estado chileno va a perseguirlos, va a encontrarlos y va a llevarlos ante la justicia. Esto no es algo excepcional lo que estamos diciendo, ha pasado respecto de varios casos de gran magnitud que han conmovido a nuestro país. Pero estos que están en esta ocasión, en un caso un funcionario policial de nuestro país y en el segundo caso una persona de origen venezolano, un disidente conocido, que cumplió además roles de liderazgo de sectores de la oposición venezolana, son delitos de particular sensibilidad e implicaciones. Y precisamente por eso la operación del día de hoy tiene la importancia que le estamos dando en estas palabras, que hoy da resultados, pero en realidad es una operación que ha estado fundada en un trabajo que se ha hecho día a día desde que estos delitos se cometieron.
muchas veces en silencio, muchas veces los resultados no se ven, pero aquí estamos viendo los frutos. Es notable ver cómo cada vez se vuelve más normal ver a las instituciones del Estado trabajar tan articuladas y juntas, complementándose. Y es notable ver cómo eso, que hace un tiempo atrás era una rareza o algo que prácticamente no habíamos visto, demuestra ser la mayor potencia del Estado para enfrentar los desafíos, el tipo de criminalidad que hoy vemos y particularmente este tipo de grupos de crimen organizado como es Piratas de Aragua, una red vinculada al Tren de Aragua de la cual ya sabemos bastante. Queremos desde el gobierno agradecer y valorar el trabajo que hay detrás de esto, agradecerle al fiscal Barros por la manera en que ha seguido esta investigación. No nos olvidamos en ningún momento que cuando se produjo el secuestro y posterior homicidio del teniente Ojeda, el fiscal Barros estaba de vacaciones. Él interrumpió sus vacaciones y se hizo cargo de esta labor y no ha descansado un minuto. Junto a él han estado la Policía de Investigaciones, que es quien lleva principalmente esta investigación, pero muchas de las operaciones ligadas a esto ha colaborado Carabineros, como lo vimos hoy día, y en este caso también Gendarmería. Hay que decir que como parte de este trabajo, este ya no es el primer episodio, sino el segundo, en que colaboramos con también estados extranjeros. Vamos a ver cuál es el resultado de esas diligencias que se están haciendo, pero que también son vitales para tener éxito en materia de crimen organizado. Un Estado así es el que queremos ver desde los delitos más pequeños hasta los más grandes, y un Estado así es el que se ha ido fortaleciendo en este tiempo, y en esa dimensión desde el gobierno, a nombre de nuestro presidente, queremos expresar nuestro reconocimiento, valoración a la gestión que se ha realizado y nuestro apoyo, porque queda mucho todavía por hacerse y por saberse. Cuando empiecen a hacer las diligencias propias de la formalización y se conozcan los detalles de la investigación, van a llegar a la luz muchos antecedentes que van a ser muy reveladores de cómo operan estos grupos, de cuáles son sus vínculos, y eso esperamos que también se siga con mucha atención de parte de la opinión pública, y no me cabe duda también va a generar atención internacional. Ministra, buenos días. Buenos días, subsecretario. Yo le quería preguntar por qué el gobierno no estuvo presente en este operativo. ¿Fueron convocados? Se lo pregunto porque en otros operativos sí lo hemos visto al Ejecutivo. El fiscal nacional dijo hoy que acá no se trata de una actividad política. Sí, mire, primero es totalmente extraordinario que nosotros asistamos a operativos, no es lo normal, pero creo particularmente en este caso, haría un llamado en ese sentido, a que tomemos la dimensión de lo que hoy día pasó, la importancia que tiene este resultado, el valor del trabajo que se ha hecho aquí, los impactos que esto va a tener en todo orden. Entonces, no es un tipo de acción, de hecho, en que podamos detenernos en nimiedades, pequeñeces o de frentón, cagüines en torno a cómo fueron los puntos de prensa. Sinceramente, como gobierno, estamos fuera de esa discusión. La discusión que nos importa es que aquí hay gente muy, muy mala que cometió crímenes horrendos y que el Estado de Chile los está encontrando y los va a castigar. Ministra, también se señalaba durante esta mañana que los operativos y los allanamientos no solamente son en diversas comunas, sino que dentro de cárceles. Si no nos puede también detallar respecto de ese trabajo, se está realizando todavía y de qué se trata esta intervención en los recintos penitenciarios. Sí, esto es muy importante porque las personas que participan de estas bandas son bandas que tienen muchos giros, desarrollan distintos tipos de delitos y a veces los desarrollan con agendas propias y a veces por encargo. Entonces no es nada raro, al revés, es lo más común que en las investigaciones se cruzan los antecedentes de distintas investigaciones, distintas causas que a veces llevan incluso distintos fiscales. Y un Estado potente, con buena capacidad de articulación, tiene que ser capaz de sacar de la investigación de un caso elementos que ayudan para otro. Y eso ha sucedido en esta ocasión. Muchas de estas personas han sido detenidas o condenadas por delitos distintos y en el marco de esas investigaciones han aparecido antecedentes que los vinculan a las causas de las que se trata en este caso Ojeda y Sánchez. Y en eso, el que Gendarmería sea un actor también activo, que contribuya, que participe, como hoy día le hemos dado competencia. Quiero recordar
que hicimos un cambio legal para que Gendarmería tenga competencias para ser un organismo activo, colaborador en las investigaciones penales, y eso nos permite tener muchos más resultados de este tipo. Eso se vincula también con que hoy el Estado tiene muchas más capacidades de lectura de los proyectiles, de las huellas balísticas, y eso permite vincular las armas que se ocupan en un delito con otro delito, y también muchas más capacidades de extraer información de los teléfonos celulares. Entonces, un detenido por un delito, al extraer la información de ese celular, aparecen antecedentes ligados a otros. Entonces, ¿por qué hay detenciones o más bien reformalizaciones de personas que están ya en prisión? Porque fueron sancionados por un delito, pero tenemos antecedentes de este otro, y por lo tanto va a extenderse su formalización y van a tener que enfrentar un juicio por estos nuevos elementos. Ministra, subsecretario, buenos días. Ministra, quería preguntarle por esto de que el gobierno ha respaldado la tesis del fiscal Barros sobre lo que hay detrás del crimen de Ojeda. Él ha dicho que está el gobierno venezolano detrás de este crimen. Usted ha dicho que como parte de las personas que ha tenido acceso a esta indagatoria, ha visto cómo se ha ido dilucidando y también a los actores que ha ido involucrando. Dicho eso, quería preguntarle si es que ve asidero en el reproche que hacía el presidente del Partido Comunista a esta tesis, al fiscal Barros, y la falta de rigor de la que él extrañaba de parte del persecutor. Sí, miren, las investigaciones penales, las responsabilidades penales no pueden entrar en el terreno de la opinología. Tienen que ver con antecedentes, tienen que ver con evidencia, y cuando el fiscal Barro y como gobierno hemos respaldado, porque hemos visto la seriedad de su trabajo, ha hecho los planteamientos que ha hecho, es porque la propia investigación ha ido descartando otras hipótesis y ha ido reforzando algunas, y creo que lo importante es que a este punto, cuando ya están prontas las formalizaciones y se van a conocer muchos más elementos que en toda esta etapa eran reservados, esos antecedentes van a empezar a ser públicos también. Y eso es lo que va a terminar dilucidando esto. No nos parece útil entrar en polémicas respecto a antecedentes que hoy día no están a la vista, aunque algunos hayamos tenido algunos elementos de eso, tampoco los tenemos completos, porque nosotros no conocemos la carpeta investigativa, ¿no? Ese detalle no lo tenemos. Entonces creo que lo importante desde nuestro punto de vista es que aquí hay un trabajo serio, los resultados lo muestran, la entrega y el profesionalismo con que se ha hecho y la vinculación de tantas agencias del Estado en ese esfuerzo son aval de esa seriedad, y en virtud de esa seriedad es que también todas estas dudas o especulaciones se van a ir despejando. Y creo que eso nos importa a nosotros, está un poco en nuestro debate, pero es relevante también que tengamos conciencia que esto tiene trascendencia internacional, más allá de nuestros debates internos. El mundo va a mirar el resultado de esta investigación. Y así debe ser, porque delitos de este tipo impactan más allá de las víctimas directas o de los estados en donde se desarrollan los hechos. Impactan otras materias, y es muy bueno que el mundo también conozca la seriedad con que el Estado de Chile se tomó esta causa. Ministra, y bueno, entendiendo de que se respalda esta tesis del fiscal Barros, de que el gobierno venezolano estaría detrás de este crimen de Ronald Ojeda. Se respalda el trabajo del fiscal Barros. Nosotros aquí no hacemos tesis, nosotros respaldamos un trabajo bien hecho, investigativo, por parte del fiscal, dirigido por el fiscal y respaldado o llevado adelante por varias instituciones del Estado. Sí, es que él lo ha planteado así como una tesis, no como un resultado de la investigación. Por eso queríamos preguntarle, considerando este respaldo que hace el gobierno en torno al trabajo del fiscal Barros, y teniendo también en consideración la posesión de mando que tiene Nicolás Maduro, este nuevo periodo que él asumió hace unos días atrás, las tensiones que existen diplomáticamente, ¿en qué pie queda la relación entre el gobierno de Chile y el gobierno de Venezuela, considerando este caso en particular? Sí, bueno, es conocida nuestra posición en esto. No fue Chile el que decidió bajar la presencia de las misiones diplomáticas o disminuir el trabajo consular. Fue el gobierno venezolano el que tomó esa definición. Nunca, por el hecho de tener relaciones diplomáticas, Chile se ha privado de dar las opiniones que tiene en relación a los principios democráticos, a los derechos humanos, pero no consideramos que romper relaciones con otros estados sea una buena fórmula para resolver diferencias de ningún tipo, sobre todo cuando hay tantos nacionales chilenos viviendo allá y muchos más venezolanos viviendo acá. Entonces, ¿en qué pie quedan las relaciones con Venezuela? Este no es un buen momento de estas relaciones. Pero Chile va a hacer operar la justicia, Chile va a hacer operar los estándares democráticos siempre, nunca va a renunciar a eso, pero va a buscar siempre que haya relaciones que permitan no afectar a la población y hacer funcionar nuestras tareas básicas, nuestras obligaciones,
con la ley, con el cumplimiento de las definiciones judiciales, con las expulsiones administrativas, con los derechos de las personas migrantes, con los trámites que ellos necesitan hacer cotidianamente y que hoy día se ven muy afectados por esta problemática. Ministra, subsecretario, buen día. Ministra, le quería consultar un último tema acerca de la colaboración que podría prestar el gobierno en el marco de la investigación que está llevando el fiscal Patricio Cooper por la fallida venta de la casa de Allende. Tanto la senadora Allende como la ministra de Defensa Maya Fernández van a ser citadas a declarar en calidad de imputados. ¿Hay total disposición para transparentar todo lo que ocurrió en ese caso puntualmente? Porque además, eventualmente podría también declarar el presidente de la República. A ver, eso yo creo que no hay ningún misterio sobre estos temas. Cada vez que la Fiscalía necesitaba antecedentes sobre cualquier investigación que estén en manos del Estado, del gobierno, perdón, así se ha hecho, se ha colaborado con las investigaciones y siempre también se ha tenido el cuidado de, digamos, manejar de la manera más prudente investigaciones, o sea, antecedentes que pueden afectar a terceras personas o que dicen relación con materias sensibles que maneja el Estado y que no pueden divulgarse o no pueden entrar en discusiones que están ajenas a la materia de la cual se trataban. Como gobierno en esto tenemos ya una trayectoria y vamos a ser, digamos, coherentes con ella en este caso. Muchas gracias. Muy buenos días. Bien, ahí escuchábamos entonces las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, quien se refería a este mega operativo que ha incluido 13 comunas de la capital, 21 detenciones, más de 20 viviendas allanadas, 16 detenidos, me refiero, incluyendo también algunas detenciones al interior de los recintos penitenciarios. La ministra Toá decía que esto sin duda había sido un golpe durísimo a un brazo, a una célula del Tren de Aragua en nuestro país. Agradeció principalmente también al fiscal Barros por la seriedad de la investigación. Recordemos que él es el que está a cargo de la investigación del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. Dijo que se está colaborando con estados extranjeros y que esa dinámica, esa forma de trabajo mancomunado es vital para el éxito de la lucha contra el crimen organizado. Ahora, dijo que también un punto específico y que no menor eran las detenciones que sean, o las reformalizaciones, porque ya están condenados, son al interior de las cárceles, porque dijo que estas reformalizaciones fueron, si bien sancionadas por un delito, pero que tienen antecedentes que están vinculados a otros delitos y es por eso que esa receptación de teléfonos, de artículos, van a ser muy importantes para poder ir avanzando en la investigación de otras causas. Ahora, por el fiscal Barros dijo que las investigaciones penales no pueden entrar en las opiniones, dijo que el gobierno respalda la seriedad del trabajo de Barros y que lo importante es que pronto todos esos antecedentes van a ser públicos y de esta manera se va a poder esclarecer este caso. Dijo que el trabajo era completamente serio, el del fiscal Barros, y que la evidencia así lo demostraba. De hecho, también le consultaron si es que el gobierno mantenía este respaldo a la tesis del fiscal Barros de que el asesinato de Ronald Ojeda había sido con motivaciones políticas, y ella reculó un poco, es decir, que bajó un poco también el respaldo y dijo que lo que se respalda es el trabajo serio y basado en la evidencia que realiza el fiscal Barros, pero evitó decir que era por motivaciones políticas. Y respecto a las relaciones con Venezuela, que también fueron consultadas respecto a nuestro país con Caracas, dijo que romper las relaciones con otro país, con otro estado, nunca es una buena forma para poder resolver las diferencias, que no es un buen momento, eso sin duda es evidente con Venezuela, pero que como gobierno van a buscar que hayan relaciones que permitan no afectar a la población. Una jornada sumamente noticiosa, una mañana muy movida con este mega operativo, pero también queremos poner un poquito en contexto también la historia de Ronald Ojeda. Ahora. Respecto a su secuestro, al homicidio del exteniente y disidente venezolano, y además porque hay que recordar que él estaba con una condición de refugiado en nuestro país, que obviamente no han hecho más que poner dudas en torno al móvil. ¿Cuáles son las reales motivaciones de este crimen? ¿Quién fue Ronald Ojeda? Bueno, lo vamos a pasar a revisar en la nota de Esteban Beaumont. 32 años, familia en Chile, autodenominado expreso político, activista contra el régimen de Nicolás Maduro. Era la vida de Ronald Ojeda en Chile. Teniente de ejército, guardia de un puesto de mando en Apure, al sur de Venezuela. Fue detenido en 2017, acusado de traición a la patria. Se escapó de la cárcel. Era la vida de Ronald Ojeda en Venezuela. Corresponden los restos a la víctima
Ronald, en este caso Ojeda. Se hicieron pasar por funcionarios de la PDI y los sacaron de su departamento durante la madrugada. Pasó 9 días secuestrado, su cuerpo fue encontrado enterrado al interior de una toma en Maipú. Es la cronología del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. Soy madre de un hombre que lucha por su moral, por la libertad, por la humanidad y la vida. De importante rol en el sur del país, zona clave para el resguardo de la frontera con Colombia, era el trabajo de Ronald Ojeda en Venezuela, hasta que un día, previo a un viaje a Caracas, fue detenido. Fui un preso político. Fui torturado y amenazado. Sé lo que representa ser un joven oficial, institucional y con moral para un sistema corrupto. En una especie de memorias, Ronald Ojeda estaba escribiendo su historia. 185 páginas que relatan la cruda vivencia en prisión. Parte de estas páginas fueron dadas a conocer por La Tercera. El cómo fue detenido, las torturas a las que fue sometido, un diario de vida íntimo donde dice que fue acusado de un intento de golpe de Estado fallido contra Nicolás Maduro y sus acólitos. Me dice, eres un traidor, ¿estás conspirando? Si era verdad, no podía darle razones, y si era mentira, no podía darle elementos para crear supuestos, así que mi no fue muy sincero. Nada que ver, mi general. Ojeda relata su encanto infantil por la milicia, su alistamiento al ejército a los 17 años, los procesos corruptos dentro de la institución. Varias páginas están dedicadas a la detención por parte de sus compañeros y la tortura sufrida. Las descargas eléctricas se convierten en una práctica rutinaria al momento de hacerte hablar. Comienzan con leves sesiones que aumentarán progresivamente dependiendo del grado de información que le suministres. La asfixia mecánica y golpes con barras metálicas envueltas en esponja es para demostrarte que la ley allí no existe. Su espectacular escape de Venezuela y su búsqueda de la verdad, ya estando instalado en Chile, completan el escrito de un refugiado. Somos casi 8 millones de venezolanos que estamos en el mundo entero buscando calidad de vida, buscando libertad de expresión, buscando países que tengan Estado de Derecho, que puedan resguardar también nuestra seguridad en donde estamos. Realmente para nosotros esto ha sido un golpe muy duro. Desde Chile, Ojeda mantenía su carácter de opositor, una vida en Chile que fue violentamente cortada una noche en la que 3 sujetos se lo llevaron a la fuerza de su departamento en Independencia. Conmoción en la familia y comunidad venezolana en Chile debido al triste desenlace que tuvo el secuestro. La libertad nació sin apellidos, nació libre como el viento, con nombre de mujer. Hoy vinieron por mí, mañana irán por ti. Todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. El misterio del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda ha conmocionado al país. Fue en Chile, donde el ex militar venezolano eligió protegerse de la opresión. Fue en medio del asilo donde fue asesinado.